Hola, muy buenos días. Los saludamos en este domingo con otro personaje de la semana del departamento de Caldas. Hoy con una invitada muy especial que sabemos, le empezamos a tocar la fibra con este tema musical con el que arrancamos, porque la música andaluz es quizás su música favorita. Bueno, uno de los géneros favoritos. Se trata de Gloria Cecilia Betancur Marín. Si yo les doy el nombre así, yo sé que muchas personas de pronto no tienen claro de quién se trata, pero si les menciono la Fundación Alejandra Vélez Mejía, ahí sí, yo sé que ustedes van a decir, la conozco. Ella es nuestra invitada, nuestro personaje de la semana en Caracol Radio, Gloria Cecilia Betancur Marín. Bienvenida a Caracol. ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque de verdad estar aquí en este momento y en este espacio para mí es un honor, pero para la Fundación tiene que ser mucho más grande. No, para nosotros tener personajes de esta categoría acá en el departamento de Caldas, para destacar, para decirle a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores en las diferentes redes sociales que tenemos personas de muy buen corazón en el departamento de Caldas, y ya se van a dar cuenta del por qué se lo estamos diciendo. ¿Quién es Gloria Cecilia Betancur Marín? Es una persona común y corriente, es una persona normal, que monta igual en una buseta y que va igual a un supermercado de cadena, como todos los seres humanos que vemos diariamente caminar por nuestra ciudad. ¿Por qué le gusta la música andaluz, Gloria Cecilia? Eso lo traigo desde niña, eso como que está en la sangre, y porque una de mis grandes aficiones es el mundo de los toros, porque siento en la música española, en ese cante hondo, el sentimiento, lo que se transmite con cada una de las saetas o de las interpretaciones que uno escuche en música española. ¿Le gusta sentarse en su casa a escucharla? ¿Le gusta sentarse a ver, por ejemplo, videos de personas que bailan, que cantan ese tipo de música? ¿Cómo la disfruta? ¿Cómo le gusta como sentir esa música? Bueno, lo primero es que yo escucho la primera nota y parece que la sangre hierve. Si los ojos se le iluminaron. Sí, la verdad. Y me gusta mucho estar viendo los videos de los artistas españoles, de quienes tienen esas interpretaciones tan bellas que llegan al alma. Me encanta ver a Lola Flores, disfruto muchísimo La Pantoja, todos estos artistas españoles me encantan. Y si me pones en el ambiente a El Cigala, ¿qué decir? Ese es el que más la mueve. Oh, enorme. Pero ¿ha intentado, por ejemplo, bailar música andaluz? A ver, eso es como la cumbia colombiana. Uno se va, la escucha y uno como que se empieza a mover. Pero es como que eso se lleva en la sangre, porque los ademanes para bailar la cumbia, la música colombiana, no los tenemos sino los colombianos. Es como quien baila las sevillanas. Eso nace con los españoles, eso lo traen ellos en la sangre. Y uno tiene algunos, acciones y algunas cosas del baile, pero no logra ese nivel tan alto que tienen ellos. Sí, claro, pero uno lo intenta, como se dice ahí habitualmente. Pero bueno, usted de la mano de esta música andaluz, sabemos que, como usted lo decía ahora, le gusta mucho el tema de los toros. ¿Desde cuándo, por ejemplo, va a toros en una feria de Manizales? ¿Quién le enseñó a ver los toros en nuestra ciudad? A ver, yo nací en una familia taurina. La abuela en alguna época nos contaba sobre todo lo que tiene que ver con las corridas de toros, y yo siempre pensaba, qué rico ir a la plaza de toros, y no podía, pues era muy pequeña, yo diría que tendría 5 o 6 años, y una feria en que mi papá, eran épocas muy duras de trabajo, y mi papá no podía comprar un abono para cada uno. Entonces, en esa feria dijo, bueno, voy a rifar entre ustedes, o sea que yo tengo otras 2 hermanas, quién quiere ir a fútbol y quién quiere ir a toros. Quien vaya a fútbol, la puedo llevar todo
el campeonato que se hacía en ese entonces en la feria, los partidos que habían en la feria. Quien escoja toros no lo puedo llevar sino a una corrida. Y Magda, adivina qué elegí yo. Los toros. Los toros. Así fuera solo una corrida. Así fuera una sola, que yo la recuerdo. Eso le iba a preguntar, ¿qué corrida le tocó? Yo no recuerdo los nombres, pero recuerdo ese mundo. Recuerdo la sensación de entrar a la plaza, de sentarme en un lugar en la plaza y de ver los toreros, de ver todo lo que se genera alrededor del mundo del toro y luego ya disfrutar las faenas. Yo salí plena y para mí bastó como actividad de la feria esa corrida. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Yo creo que más o menos 7 años. Y desde ahí empezó. Y desde ahí. Empezó. La atrajo del todo. Claro. Además que tengo una característica y es que siempre he pensado que por qué la mujer no puede estar en diferentes, en unas actividades que normalmente se hacían antes para los hombres. Y me propuse en que yo tendría que estar en algún sitio donde los señores estaban. Y así fue, lo fuimos logrando paso a paso, y hasta que llegamos. Yo recuerdo mucho a María Carolina Andrade hace unos años cuando colocó una tutela para poder ingresar al callejón de la Plaza de Toros en la Santa María en Bogotá. Lo logró y gracias a Dios, porque es que no podíamos ir ni al sorteo de los toros. Yo recuerdo ver cómo por un rotico en la puerta de la plaza, como rendigiando, yo miraba todos los señores allá adentro. Yo decía, pero yo, ¿por qué no puedo estar? Pero yo, ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene una mujer que no pueda estar? Hasta que finalmente nos dejaron ingresar y ya hay una apertura muy grande. Ya invitan a todo el mundo a conocer toda y cada uno de los componentes que tiene el mundo de los toros. Y la apertura ha sido tan grande, y sobre todo también en esta feria de Manizales, por ejemplo, Gloria, que usted incluso ha sido jurado de los diferentes premios que se entregan. Es muy difícil con tantas figuras que vienen a la monumental Plaza de Toros de Manizales. Es muy difícil esa selección, requiere de mucha concentración, de hacerle un seguimiento a los toreros durante mucho tiempo. ¿O cómo ha sido como esa experiencia como jurado de la temporada taurina? A ver, esa fue una experiencia que llegó y que le agradecí mucho a Dios, porque para ser jurado, para otorgar el trofeo oficial de la Feria de Manizales, solo podían estar los personajes. Y yo soy una persona común y corriente, como lo hablábamos al iniciar. Y para mí era muy difícil. Así que el día que me llamaron por primera vez, fue mucha la sorpresa. Ya luego el cómo, uno tiene unas directrices para seguir y la experiencia que va viviendo a través de asistir a tantos festejos taurinos, pues uno ya va encajando su concepto de acuerdo a cada una de las faenas. Y se estudian y todo lo que sucede en la plaza. Por eso es que decimos que ser un jurado es un honor que cuesta mucho, porque como aficionado yo puedo gritar, yo puedo aplaudir, yo puedo referirme a la ganadería, al toro, al torero, a quienes estén allí en la plaza actuando, pero como jurado tengo que guardar una compostura y obviamente que hay cosas que a uno en un momento se le salta una pregunta, pero hay que tener cuidado en ese aspecto porque sabe uno que debe ser muy objetivo en el análisis. Se le sale como el rol del aficionado. Sí, ese rol que se lleva en la sangre, que es tan difícil controlar. Pero ¿qué es más difícil, Gloria? ¿Calificar, entre comillas, a los toreros, calificar una faena o calificar a unos estudiantes? ¿Qué es más complicado? A ver, calificar cualquier persona o cualquier actuación es muy difícil, porque si vámonos al mundo del toro y sabemos que ser aficionado es ser sensible ante una afición, ante un gusto que tú tienes. Y tú tienes que tener el respeto de no pisar la sensibilidad de la persona con la que está hablando. Ahora, la óptica del mundo del toro
todas son diferentes y los gustos todos son diferentes. Por eso se dice que cuando dos taurinos se encuentran, se olviden del regreso a casa. Porque ahí queda. Ahí quedamos hablando y cada uno tiene sus puntos de vista. Obviamente se coincide y se llega a un acuerdo de la forma como se vio la faena. Muchas veces tiene uno que ver la faena 2, 3 veces para poder sacar esos detalles que se escapan al grueso de los aficionados, pero que hay que tener en cuenta para llevarse la Catedral de Oro de Manizales. Eso hay que ser muy juiciosos en ese análisis y finalmente se llega a un acuerdo. Pero hay discusiones y discusiones que no son fáciles, discusiones que son fuertes, discusiones que llevan tiempo. Sobre todo que hay otra cosa bien importante, que la definición del trofeo puede estar en la última corrida, en el último toro. Al final, hay que estar hasta el final. Claro, entonces tú puedes tener todo lo tuyo muy claro, pero al final se presenta esta situación y resulta que el otro miembro del jurado la vio de otra manera y allí hay un tiempo muy corto porque están esperando en un salón a que se diga para poder que el torero llegue a recibir el trofeo. Bueno, Gloria, pero usted cómo llegó, por ejemplo, al tema de la docencia, del enseñar, por ejemplo, mecanografía. ¿Qué la llevó a enseñar mecanografía? ¿Cómo averiguan? Bueno, hubo una época en que llegué a Manizales y no estaba en el país, llegué a la ciudad de nuevo, no tenía trabajo y tuve la oportunidad de que una amiga familiar trabajara en San Luis Gonzaga. Allí me recomendó, yo llevé la hoja de vida, pero como persona administrativa. Pero allí los sacerdotes, ellos conceptaron que yo tenía dotes para enseñar, pero la verdad... ¿Usted no se veía ahí? No, yo nunca lo he sentido. Yo nunca me he sentido maestra. Uno para ser maestro, para ser profesor es muy fácil, pero para ser maestro tiene que sentirlo, tiene que nacer maestro, tiene que nacer uno como con esa fibra de entender esa personita que tiene enfrente. Y yo no me veía. Y allí me tuvieron 2 años y yo lo que sabía en ese momento era pues la mecanografía. Y por ahí me fui con la fortuna de que el grupo que me encomendaron en San Luis Gonzaga, que fue Sexto C, no lo olvido, ese grupo fue en 3 trimestres del año, ocupó el primer lugar y a mí me parecía eso horrible, porque entonces yo cuando me iba a salir de maestra. ¿Se iba a quedar ahí? ¿Era la maestra estrella? Y por eso me dejaron el año siguiente. ¿Con qué grado el año siguiente? Al año siguiente, otro sexto. Otro sexto. Porque con esa edad me entendía. Claro. Yo no sabía que yo me entendía también con los más pequeños. Con los más pequeños. Y ya en el segundo año tuve la probabilidad que al prefecto en el colegio le hacía falta una secretaria. Yo le puedo ayudar. Yo me hago aquí y le voy ayudando. Entonces, con un escritorio ahí al ladito, después ya me nombraron. Se fue metiendo. ¿Y dejó a los estudiantes? Y dejé los estudiantes, pero sí manejé siempre con ellos mucha empatía. No importaba, pero con ellos mucha, que no fuera la maestra, pero tenía empatía con los muchachos. Pero por ahí me contaron además que usted tenía un oído el tremendo, sabía que utilizar todos los dedos porque usted sentía e identificaba a quién estaba chusugrafiando, como se dice habitualmente, ¿no? Claro. Y por ahí nuestro gerente, don Ricardo Gómez, nos dijo que se ganó más de un regaño, además que se ganaba la peinada también, porque vivía despeinado. Es la verdad, yo recuerdo mucho a Ricardo y hay anécdotas que lloro al recordarlas de la risa, porque de verdad a mí me enseñaron en el SENA mecanografía y me enseñaban y me tapaban los ojos y tapaban las teclas. Aprenderse todo el teclado. Y así aprendí y así traté de transmitirlo. Entonces esa situación era muy compleja porque es que en San Luis el nivel de los maestros en San Luis es muy alto.
Ellos allí, yo me atrevo a decir que PhD en docencia, por Dios bendito. Yo no la tenía. Y como no la sentía, yo no me parecía, no, yo quería otra cosa. Entonces, ¿cómo preparaba sus clases? Entonces, yo las preparaba y por esa razón me llevaba el doble de tiempo en prepararlas, porque yo no quería quedar por debajo de los maestros que tenían todos los títulos. Uh-huh. Entonces, eso era lo que pasaba, que le dedicaba mucho tiempo a preparar las clases para los muchachos. ¿Qué estudió, Gloria, en medio de su afición, por ejemplo, por los toros, de ir a toros cuando se podía o cuando no se podía, pues por la situación? En el caso cuando usted estaba con sus padres, ¿qué estudió? ¿Qué se definió estudiar? Pues idiomas, inicialmente en la Universidad de Caldas y luego en el Colombo Americano. Luego hice auxiliar bancario y me guié por la parte bancaria. Y ya el mundo me trajo nuevamente, me fui un tiempo y me trajo otra vez a la ciudad y allí fue donde empecé en San Luis Gonzaga. Hasta esa etapa, ¿qué personas puede decir usted que la impactaron? Es decir, en su niñez, en su juventud, que la marcaron, que usted no olvida, de su paso por el San Luis Gonzaga, de sus primeras idas a los toros. ¿Quién la marca? A mí, a ver, en mi paso por San Luis, sin duda alguna, el padre Juan Bautista Bernal. No olvido, ya no está con nosotros, se despidió hace un tiempito, y el padre Manuel Antonio Piñeros. En ese paso por San Luis, allí fue cuando nació Fe y Alegría. Y entonces llegó Fe y Alegría a San Luis y nos enseñaron a trabajar por los demás. Y ahí va uno como descubriendo ciertas sensibilidades. Y recuerdo mucho que al jardinero un día, una de las grandes enseñanzas que yo tuve en la vida fue que al jardinero se le quemó la casita. Y entonces el padre que estaba dirigiendo en ese entonces a Fe y Alegría me dijo: vamos a hacer una campaña entre los estudiantes para recuperarle a don Antonio todo lo que perdió. Y los estudiantes se volcaron, nos trajeron cantidades de elementos de cocina, de la casa y de todo. Yo estaba feliz porque me tocó organizarlos. Entonces ya cuando los tenía listos le dije al padre, y le dije: padre, mire, esto es para don Antonio. Y me dijo: no, Gloria, no le faltes al respeto. Él es un hombre creado por Dios, con unos dones que Dios le dio. Tú dale a don Antonio lo que necesita para sobrevivir en su hogar. Que él se encargue del resto. Y tú hazme el favor y esto lo divides en personas que necesitan. Una sola persona va a guardar 8 ollas en la cocina. 8 personas, 8 familias diferentes. La van a disfrutar. Podrían, claro. No irrespetes nunca a las personas. No les des el 100%. Dale algo y dile que confías en los dones que Dios le dio. El impulso, o sea, Sí, el impulso, claro. la primera cuerdita. Sí, exacto. Ya el resto de la otra persona. Exacto. Entonces por ahí se me abrió esa puerta y con ese pensamiento y con esa enseñanza me quedé. ¿Y quién o cómo apareció en este caso Isabelita? ¿Qué representa para su vida Isabelita? Isabelita representa la imagen de un ejemplo de amistad muy grande. A mí me gusta, no lo estudié nunca, pero me gusta mucho la música, me gusta mucho la parte del arte, la pintura. Y me encontraba con gente en las exposiciones de pintura, cuando se hacían aquí en Manizales, o los conciertos de música. Ay, a mí me encantaba ir. Algún día, en una exposición de pintura, ella me preguntó: ¿qué te parece el cuadro? Pero no nos conocíamos, y yo le dije: no sé el color, porque está muy oscuro. ¿Quién sabe qué le pasaría al pintor cuando lo estaba
cuando lo Pintando, está cuando estaba pintando. construyendo. Sería qué sentimientos tendría, qué situación lo llevó a pintar tanta oscuridad. Y empezamos a hablar. De eso le estoy hablando muchos añitos atrás, unos cuantos añitos. Y ahí nació la amistad. Bueno, Isabelita pintaba y en medio de las tertulias musicales, que a ella también le gustaba mucho la música y los libros y la pintura, allí se fue fortaleciendo esa amistad. Cualquier día llegué a San Luis Gonzaga con la historia que les acabo de contar, y allí ella llevó a sus hijas a estudiar a San Luis Gonzaga. Entonces conocí... El destino la seguía uniendo, ¿no? Exacto, nos seguía uniendo. Alejandra, casualmente, y no sé por qué razón, todavía no he podido descubrir por qué razón, ella desarrolló tantísima empatía conmigo. Tanto que cuando Alejandra, estoy hablándoles de Alejandra Vélez Mejía, la hija de Isabelita, por quien fue creada la fundación, Alejandra sufrió de leucemia, y en ese diagnóstico ella no iba a la enfermería, ella se iba a mi oficina. En ese entonces ya había llegado a ser la asistente de rectoría, y yo en el escritorio, en la parte de abajo, colocaba un cojín y la niña se recostaba ahí. Ella no se iba sino para mi oficina. Y muchas veces me tocó entregarle a la niña a los papás, a Chabelita o a Jorge cuando iban a recoger, cuando se sentía maluquita. Y entonces de allí se fortaleció mucho más la amistad con Isabelita. Cuando ya Alejandra entró en esa etapa final, pues ya ella nos invitó a su casa a una reunión, a un grupo de amigos, y allí fue donde se creó la fundación. En esa reunión, en 1995, en marzo de 1995, 5 de marzo de 1995. Y estamos precisamente en el personaje de la semana y vamos a regresar para hablar más de la Fundación Alejandra Vélez Mejía. Vamos a adentrarnos en lo que hace la fundación, en por qué Gloria ahora está abanderando la Fundación Alejandra Vélez Mejía. El personaje de la semana hoy en Caracol Radio con Gloria Cecilia Betancur Marín. Gloria Cecilia Betancur Marín es nuestra invitada, es nuestro personaje de la semana hoy en Caracol Radio, en la ciudad de Manizales, en los 1180 de la M. Y sin lugar a dudas, este tema a usted le mueve el corazón, como le mueve el corazón la Fundación Alejandra Vélez Mejía. Es el himno de la Fundación, Gloria. Cuando cada año escuchamos este tema musical, sabemos que algo va a suceder con la Fundación Alejandra Vélez Mejía. Y estamos hablando de Isabelita, de lo que representa Isabelita, de cómo llegó Isabelita a su vida, de ese año 1995 en el que fue creada la Fundación Alejandra Vélez Mejía, y desde entonces ese grupo de amigas pues fue muy unida para trabajar precisamente en pro de la fundación, una fundación que surgió además por la situación que vivió una hija de Isabelita, Alejandra Vélez Mejía, porque en su honor pues lleva el nombre de la fundación. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue empezar a trabajar por una fundación, en este caso la Fundación Alejandra Vélez Mejía? Pues en la casa de Isabelita, como te comentaba, ella nos reunió un grupo de amigos, y allí se gestó la fundación. Empezamos a trabajar, cada uno con esa voluntad y ese deseo de hacer algo por los niños que tenían este diagnóstico tan fuerte, que llegaban a la ciudad y no tenían dónde estar, que no tenían esa mano amiga que se necesita cuando se recibe un diagnóstico que realmente es catastrófico. Y así lo determina la Constitución colombiana. Es realmente catastrófico y conmueve, integra, y allí está inmiscuida toda la familia. Entonces, ahí empezamos. Y recuerdo al doctor Juan Carlos Alzate Arango, nos abrió las puertas del hospital infantil, siempre estuvo dispuesto, él con Isabelita Jaramillo, porque ahí se confunden las dos, quien fue tantos años presidente de la Cruz Roja aquí en la ciudad de Manizales, nos abrieron las puertas.
fue muy bonito, porque al inicio no teníamos un lugar y nos dieron un espacio muy pequeño, solo cabía una mesa y una máquina de escribir. Y allí iniciamos a atender y a conocer las familias que llegaban, a mirar en qué podíamos ayudar. Ya luego la Cruz Roja nos abrió totalmente su corazón y en la casa que quedaba detrás del hospital infantil nos dio un espacio para estar allí, y allá estuvimos por 12 años hasta que ya las circunstancias cambiaron y ya la fundación tenía que entregar ese lugar. Pero como esta ciudad es tan bella, es tan paradisíaca y tiene gente tan maravillosa, tiene empresarios tan sociales, tan solidarios, me abrió las puertas de su corazón el doctor Néstor Buitrago Trujillo. Y ahí, en la plaza de Bolívar, en su edificio plaza, nos dio un lugar para que por lo menos operáramos administrativamente. Y hoy en día estamos trabajando con esa bendición y ese par de arcángeles que llegaron a la fundación, Mauricio Salazar Sierra, Mauricio Salazar Velázquez, que lo han puesto todo por darnos la sede, y estamos en camino de ir llegando a ese momento en que ya algún día vamos a llegar a tener la sede propia. Ya tenemos un espacio, ya tenemos un lugar, vamos a iniciar la construcción. Ya firmaron escrituras, además. Sí, señora. ¿Qué hacen los Alejandro, como nosotros les decimos? ¿Cuál es su aporte durante la participación, por ejemplo, en los diferentes rallies? Ellos van, representan, participan en los rally. ¿Cómo apoyan de esa manera la fundación? Llevan la bandera de la fundación y es realmente emocionante. Yo no conocía nada el automovilismo, ni del Dakar, no, ni nada. Nada de eso. Entonces ya con ellos allí empieza uno a estar metido de verdad. Y cuando empieza una competencia de esas, uno sigue el día a día, minuto a minuto, momento de desempeño de ellos y por dónde van. Y bueno, afortunadamente hoy en día las comunicaciones le da a uno el privilegio de tener la información al instante y el privilegio de tener la comunicación con ellos al instante. Entonces empieza uno a conocer esto. Ellos llevan la bandera de la fundación, llevan en el carro en el que corren, llevan el nombre y el logotipo de la fundación y siempre en cada una de las intervenciones en los medios de comunicación ellos hablan de la Fundación Alejandra Vélez Mejía. Es más, en este rally, de este año, ya los periodistas dicen los Mauricios, los que corren por esa obra solidaria y hermosa de los niños con cáncer, Fundación Alejandra Vélez Mejía. Y es un nombre que ha llegado a los países que uno no imagina, porque el rally tiene participación de muchísimos países. Ya nos conocen en Latinoamérica y en el mundo, nos conocen, pero de verdad, como esa obra que trabaja por los niños con cáncer. Gloria, ¿cuál fue su función inicial dentro de la fundación? Apoyar a Isabelita, porque sabemos que usted desde el año 2010 toma las banderas de la fundación por lo que sucedió con Isabelita, que infortunadamente pues, falleció. Pero usted, ¿cómo fue su trasegar hasta ese entonces y hasta llegar a tomar luego las banderas? Bueno, eso como iniciamos todos, voluntarios. Empezamos a trabajar con Isabelita, ayudarle en las actividades, en su mesita con los libros, en cada cosa en cada evento que se presentaba en la ciudad. Allí estaba Isabelita con la mesa y entonces los voluntarios estábamos ahí apoyando. Yo estuve por fuera de la ciudad como unos 2 años y cuando regresé, Isabelita me dijo: Gloria, ¿por qué no me hace un favor? Me da una ayudadita en la oficina, 2 días, que es que necesito que me ayudes con unas carticas
Y yo le dije, Isabelita, pero 2 días no más porque tú me dejas ahí. Me dijo, no, 2 días no más. Cuando pasaron esos 2 días, ella me dijo, no me vaya a dejar que me hace falta. Bueno, Isabelita, ya esta semana y no más, y no más, y no más. Pero como soy una mujer de tanto valor, no me ha alcanzado el valor para decir no. Desde ese entonces estoy en la fundación, ahí me quedé. Entonces ya trabajábamos porque dos formas de ser totalmente diferentes. Isabelita, una mujer dulce, una mujer solidaria, una mujer que lo entregó todo por los niños con diagnóstico de leucemia y cáncer. Yo soy una persona totalmente diferente. No, pero usted también es una persona dulce, es una persona que llega al corazón de la gente. Por algo se ha mantenido la fundación. Isabelita me dejó muchas enseñanzas. Yo he tratado de hacer la tarea y todos los días volteo una hojita y me hace falta por acabar de cumplir. Y entonces, pues nos entendimos muy bien porque nos complementábamos, porque no éramos de la igual forma de ser, entonces el complemento fue perfecto. Ya llegó el momento en que Isabelita se sintió indispuesta, tuvo un diagnóstico fuerte, se reactivó ese diagnóstico y empezó su etapa final. Ya en los 2 últimos años compartíamos, pero ya ella ya me fue delegando y me fue entregando muchísimas cosas y hasta que llegó el momento de tomar ese momento en este diciembre del 2009 en que se despidió definitivamente, en el que le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de despedirla y de devolvérsela. Con relación a todo este tema de la fundación, a lo que fue la amistad, lazos de amistad es lo que se entrelazan sin lugar a dudas cuando uno hace un trabajo como el que usted realiza. Primero con Alejandra, luego con Isabelita, con todas las personas voluntarias, pero con todos esos niños que pasan por la fundación, con todas las familias, ¿cómo se llega a ellos, Gloria? ¿Cómo se hace para brindarles a ellos eso que necesitan? Porque si bien es cierto tener un diagnóstico de una leucemia, de un cáncer, ya de por sí es duro, es más duro cuando no se tienen, por ejemplo, los medios a nivel económico para poder ayudar como a llevar un poquito la situación, al menos a suplir las mínimas necesidades que se tienen con un diagnóstico de estos. ¿Cómo se entrelazan esos lazos? ¿Cómo se ubican a esas familias, Gloria? Bueno, son los niños que llegan indiscutiblemente, como lo hablamos al principio, al hospital infantil por ser referente. Uh-huh. En esta última etapa de la salud en Colombia que vivimos, entró muy dura, Oncólogos de Occidente a operar el servicio de oncología en el hospital infantil. Entonces, los niños que llegan diagnosticados indiscutiblemente son niños que vamos a apoyar y que siempre vamos a ayudar. Pero yo antes de continuar, yo quiero contarle que detrás de todo esto hay una junta directiva maravillosa, comprometida, solidaria y una junta directiva que nos da las directrices para poder operar. Además de la junta directiva, hay un equipo de trabajo que son los que no se ven, que son los que calladamente permiten que se realicen las actividades y que uno pueda realizar un trabajo que se ve, pero que tenemos que destacar esa labor callada de entrega de profesionales maravillosos que están trabajando por un salario que no es de un profesional, pero que ellos donan esa parte, ese amor, ese corazón y entregan todo de sí para que la fundación siga su camino y para que yo pueda estar en otros lados. Pero la verdad que los aplausos se los llevan ellos. Eso hay que reconocerlo indiscutiblemente. A todo esto, pues, también unir a este grupo
lo que es la contadora y la revisora fiscal, que también hacen parte de lo que es el componente de la fundación. Entonces, se llegan las familias, existe el trabajo social que visita el servicio de oncología y allí va teniendo la información. Pero ¿cómo se llega y por qué se llega? Porque nuestro objetivo, cuando cambió de operar el servicio de oncología del Hospital Infantil a Oncólogos de Occidente, entonces el objetivo se retomó y quedó claro, es apoyar social y humanamente a los niños que sean diagnosticados con cáncer y leucemia. Pero ¿cuál es ese apoyo social y humano? Aquel que se le escapa entre los dedos al profesional, al médico, porque el médico diagnostica, el médico atiende. La enfermera atiende y sigue los lineamientos del médico. El hospital y la IPS los tiene en el sitio y cumple con los requerimientos. Pero ¿dónde está ese apoyo, ese hombro, donde hay que apoyar las familias a las que no les cumplen? Donde este sistema de salud juega con la vida de los colombianos. Cuando este sistema de salud tiene leyes, tiene normas, decretos y todo lo que tú quieras escritos, inclusive hasta con plumas de oro, diría yo, pero que no hay una correa de oro que exija el cumplimiento de esas normas. Entonces no están las autorizaciones a tiempo, no están los trasplantes a tiempo, los medicamentos se entregan por allá cuando se requieren a las EPS. Las citas médicas se otorgan muchas veces con el batallar, y en este batallar de hacer cumplir el objetivo nuestro están los medios de comunicación. Sin duda alguna, son el cimiento de la institución. Sin ustedes nosotros no podríamos contarle al mundo el trabajo que realizamos. Por ustedes generamos autorizaciones, porque los medios de comunicación nos dan la probabilidad de denunciar lo paquidérmica que son las autorizaciones para los trasplantes de médula. Y todo lo que no hacen son familias que vienen del campo y que van a una EPS a solicitar y les dicen tranquilamente a una familia que llega desde Samaná, o pongámosla que llega desde el Caquetá, vuelva dentro de 8 días. Dios mío, no hay una conciencia humana, no hay una conciencia que diga que este señor con qué va a pagar comida y dormida en la ciudad 8 días a que la farmacia entregue los medicamentos, la farmacia que contrató la EPS, y así no es, así no opera este servicio. Realmente el sistema de salud de nuestro país está muerto. Gloria, ¿uno cómo hace en el caso suyo tiene que tener uno un corazón duro, pero también blandito a la vez, muy humano? Pues primero muy humano para recibir a todos los niños, para dedicar tanto tiempo, para buscar ayuda de un lado, del otro, para brindarle esa ayuda que se consigue a esas familias, pero también un corazón duro para cuando sucede algo que no queremos que suceda con alguno de los pequeños que está enfermo, cuando parten de este mundo, para poder sobreponerse y seguir, Gloria. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se prepara usted como persona, como Gloria Cecilia Betancur Marín, para levantarse de esas situaciones tan complejas? Yo no me acuerdo ni de mi nombre, porque es que basta con mirar la cara de unos ojitos saltones, hermosos, que te están diciendo en la mirada que tiene ganas de vivir, pero que el sistema no le entrega las posibilidades para vivir, y eso me envalentona. Eso le da la fuerza. Más. Eso no puedo más, y de una vez salgo a reclamar, salgo a pedir ayuda, salgo a pedir ese SOS, por Dios bendito, con todo, porque es que
ustedes son testigos de que yo les toco la puerta. Sí, claro. Cada momento con las solicitudes. Y siempre la tiene abierta, además. Muchísimas gracias. Con las solicitudes de sangre y con las solicitudes que tenemos para todos los niños. Gloria, ¿y cuándo saca tiempo para usted? ¿Cuándo saca tiempo, por ejemplo, para atender ese pedacito de su corazón que está por allá en Estados Unidos? ¿Cómo hace? ¿Cuándo dice es tiempo para mí? ¿Quién está en Estados Unidos, Gloria? Santiago Mejía Betancourt, mi hijo. Uh-huh. Sin duda alguna es el motor. Es el motor de cualquier madre que tenga un hijo. Porque por ellos vivimos, por ellos, a pesar de los grandes errores que tenemos como seres humanos, las madres, unos más grandes que otros, y que de alguna manera ellos son como el norte que uno tiene. Con la comunicación, con la posibilidad que nos dan las comunicaciones y ese constante envío de mensajes y el poder hablar en cualquier minuto, y cuando él llega al país y nos visita por la época de la feria, porque es taurino, como decimos los taurinos, de hueso colorado, y con ese compartir de conceptos que tenemos frente a situaciones taurinas y frente a otras situaciones de otras aficiones que tenemos en común, mantenemos una comunicación muy constante y diaria. Siempre no falta la bendición de la mamá, todos los días. Tan pronto me levanto, la bendición por mi hijo. Y ya para lo personal, pues está esa parte de poder compartir algo musical, pero por allá, por las noches, o algo en el mundo de los toros, o algo en otras aficiones, y los fines de semana al lomo de un caballo. Eso le iba a preguntar, que si dentro de las aficiones que comparte con Santiago, su hijo, aparte de los toros, que sabemos que eso se lo heredó sin lugar a dudas a usted, ¿también le heredó su afición por los caballos? Sí, siempre uno tiene, como hizo por allí, escondido, porque mi papá, un gran jinete, y Santiago le heredó a mi papá su forma de montar, porque Santiago nunca fue a una escuela de equitación. Nació nunca. Con él todo. Él nació, mi papá fue quien le enseñó, y pues para estar en ese mundo uno siempre requiere de algunas cositas, y no teníamos la oportunidad económica. Santiago tuvo la oportunidad ya de tener una yegua, se llama Peregrina, muy linda. Todavía está muy linda, sí, muy linda Peregrina. Y entonces Peregrina es el motor, y es la que nos une, y ella la que nos lleva a poder disfrutar, a conocer y aprender en el mundo del caballo, a esas competencias que es tan delicioso ver estos caballos que tienen en exposiciones, caballos tan lindos, de ver la presencia de Dios en cada uno de ellos. Entonces es un disfrutar constante, y es apreciar y calificar de acuerdo al concepto y al movimiento del caballo, y es discutir con Santiago a través de una videollamada en la competencia que estamos viendo, porque hoy en día podemos tener la posibilidad de ver las competencias entonces al tiempo, y de ahí yo le aprendo mucho, porque Santiago es un estudioso frente al mundo de los caballos, y me encanta ver las competencias con él. ¿Qué siente usted cuando está al lomo de un caballo? Se me pierde la vida. Se le pasa el tiempo. Se va el tiempo, y yo puedo irme a la pesetera a estar con Peregrina desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y tranquilamente me pueden dar las 7, 8 de la noche todavía allí, porque es que hay que estar con el caballo, y hay que entender lo que el caballo transmite, y el caballo entiende lo que uno transmite, para poder disfrutar al lomo
de ese animalito que le da a uno tantísima alegría, que lo entiende sin palabras, que tú le puedes contar las cosas y es increíble. Hay una conexión que solo la vivimos quienes tenemos esa posibilidad de estar con los animalitos. ¿Cómo identifica la llegada de uno? Por ejemplo, ellos tienen... Lo siente. Sí, lo siente y lo manifiesta y hace la bulla y sabe que uno llega con su zanahoria y bocadillo. Y en todas estas, Gloria, en medio de los toros, de los caballos, de la fundación, ¿dónde quedan los claveles? Ay, los claveles, son unos claveles maravillosos. Manda 22 años juntas. 22 años. 22 ¿Quiénes hacen parte de los años. claveles? ¿Quiénes la acompañan? Iniciamos con María Carolina Andrade. Uh-huh. María Carolina Andrade, Margarita Eugenia y yo. Luego María Carolina, por razones de su trabajo, a los 2 añitos tuvo que irse a Bogotá y bueno, entonces allí entró Orfa Cecilia Gutiérrez y desde entonces estamos juntas. Los claveles. Los 3 claveles totalmente diferentes, conceptos totalmente diferentes y aquí traigo algo muy importante y es que para entendernos no tenemos que tener el mismo concepto, solamente tener respeto por la sensibilidad del otro. Y lo podemos decir porque lo evidenciamos inclusive a través del micrófono con los 3 claveles. Puntos de vista muy opuestos, inclusive de discusiones de altísimo nivel en el tono. Pero salimos, dejamos el micrófono y tan tranquilas nos sentamos a tomar el tinto. Uh-huh. No pasa absolutamente nada. Hay un respeto por la sensibilidad del aficionado taurino, de esa aficionada que hay en Margarita, de esa aficionada que hay en Orfa Cecilia. Es increíble. Y así somos los taurinos. ¿Qué le ha dejado los claveles, los 3 claveles a usted? ¿Qué le han aportado a su vida? Aparte del aprendizaje en todo, en los medios de comunicación, en el mismo tema taurino, una gran amistad. Tú sabes qué son los amigos, Magda. Uh-huh. Los amigos son los hermanos que tú escoges en la vida. En la vida. Uh-huh. Porque los amigos de sangre los dan tus padres. Entonces somos 3 hermanas, amigas, que compartimos y que tenemos sanas discusiones. Gloria, ¿qué le falta por chulear? O sea, la fundación, me falta por hacer esto, con los 3 claveles esto, con los caballos esto, con la música andaluz. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta por chulear? Pues algún día aprender a bailar sevilla. Pero ya la sabe escuchar, ya avanzó. En el mundo de los toros me falta que cumplir el sueño de que por fin el mundo entienda que hay que respetar una sensibilidad, de verdad. En el mundo de los caballos, que Dios me permita tener ese grupo hermoso que ama el caballo, no que tiene el comercio del caballo, sino que ama y disfruta el mundo de los caballos. Y aquí tengo ese grupo en mi corazón y que le pido a Dios me permita continuar con él porque es como el spa del fin de semana de un trabajo que se realiza. En la música que yo pueda tener la oportunidad de seguir escuchando esos dones maravillosos que Dios le dio a ciertas personas y que Colombia valore esa música tan hermosa y esos compositores y que uno pueda tener la oportunidad. Increíblemente, me encanta la música colombiana también. Pues no he podido ir a Mono Núñez, entonces me falta por chulear a Mono Núñez. Allá tendré que ir algún día con la fundación, verla que perdure en el tiempo, que permanezca. Son 24 años de poder estar con la fundación a través de la
de las donaciones. Si lo decimos coloquialmente, lo podríamos decir a través de la ponchera, para poder sostener esta institución que, créanme, Magda, da un apoyo increíble, increíble, porque el diagnóstico no es solamente el diagnóstico, lo que hay debajo del diagnóstico es mucho más. Y pedirle a Dios que bendiga siempre mi familia y que mi hijo sea lo máximo que me permita Dios disfrutar en la vida y que me permita regresar toda la bondad que Él tiene y todo lo que me regala, porque realmente es la medicina de mi vida. Gloria, pues qué gusto haberla tenido con nosotros en el personaje de la semana, qué gusto conocer muchísimo más de su vida, qué gusto pues saber el ser humano tan especial que hay detrás de la Fundación Alejandra Vélez Mejía. Muchísimas gracias, usted fue nuestro personaje de la semana en Caracol Radio. A ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y no puedo terminar sin decirles, dame tu mano, dame mis manos, para nosotros poder ayudarlos. Gloria Cecilia Betancur Marín, de la Fundación Alejandra Vélez Mejía, nuestro personaje de la semana este domingo en Caracol Radio.